Si ustedes nos visitan por primera vez, por segunda vez, siéntanse bienvenidos. El deseo de nosotros, de nuestro corazón, es que hoy conozcamos a un Dios que puede hacer cambios en nuestra vida, que quiere hacer más bien. Y el mensaje que tenemos el día de hoy es para todos nosotros tenemos esa necesidad de Jesús, de Cristo, esa necesidad de estar nosotros buscando y dependiendo de Él. Y en ese sentir yo quisiera iniciar yendo a la Escritura. ¿Qué les parece si vamos directamente a la Escritura? Libro de Deuteronomio, por favor, Antiguo Testamento. Vamos a ver unos pasajes en la Biblia, libro de Deuteronomio, Antiguo Testamento, capítulo 8, por favor. Si usted viene por primera vez, siéntase bienvenido. De verdad es el deseo de nuestro corazón que hoy seamos enseñados por el Señor. Deuteronomio capítulo 8, vamos a leer verso 2 y verso 3, por favor. En el contexto, hermanos, el Señor le está hablando a Moisés. En aquel tiempo los había sacado de esclavitud y le empezó a dar mandamientos. Pero vean, en el verso 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dice que 40 años después de que los saca cautivos de Egipto a su pueblo, pasan en el desierto, 40 años. Y dice que ahí los probó, vio si había deseo dice que los guardó, los cuidó, pero aquí la Biblia nos dice que iba a probarlos para ver si había deseo de guardar sus mandamientos. ¿Qué había en su corazón? Pero quiero que veamos el verso 3, hermanos. Y te afligió y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La Biblia habla, hermanos, y dice que el Señor le habla a Moisés y le dice que en el desierto iban a tener hambre. Los iba a afligir e iban a tener hambre. Pero el Señor no es alguien mezquino que les iba a dar esa necesidad de hambre, sino dice que iba a afligirlos, pero les iba a dar alimento. Y si ustedes recuerdan el Antiguo Testamento, allí en el desierto, hermanos, en el desierto no hay ni siquiera animales que cazar o pocos animales que cazar, no hay legumbres que comer, pero dice que el Señor les dejó caer pan del cielo a su pueblo, los alimentó. Día con día dice que descendía pan del cielo y ellos tomaban la parte para ese día, con la que se llenaran. Pero después el Señor les hace saber y les dice, si vemos el texto, está en la pantalla, dice, y te sustentó con maná. Dice que ese alimento que dejó caer del cielo le llamó maná, comida que no conocías tú, ni tus padres habían conocido. Dice que ese alimento nunca más lo habían visto, o nunca antes lo habían visto. Ni sus padres lo habían visto. Pero dice ahí adelante, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y dice que tenían hambre. Hermanos, aquí habla de dos alimentos. El alimento que tú y yo tal vez hoy llegaste y tal vez hoy tú tal vez desayunaste o tal vez no, pero al rato llega un tiempo en el cual tú ya empiezas a tener hambre.
Y tal vez en tu casa preparaste el alimento y estás pensando en aquel alimento delicioso a tu paladar. O tal vez no tenemos, no sé, el alimento que nos gusta, pero tenemos alimento. Y cuando el hambre viene, no importa el alimento, hermanos. Cuando tú y yo estamos hambrientos, hermanos, algo que meternos a la boca es lo que queremos. Y a través de todo el tiempo hemos estado con esa necesidad, alimento diario, hermanos. Hay enfermedades por no alimentarse bien. Y así tenemos ese alimento. Pero aquí el Señor habla de otro tipo de alimento y otro tipo de necesidad. Tú y yo hoy tenemos la necesidad de alimento. Pero aquí al final dice, al final de este texto, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Tú y yo, hermanos, hemos comido alimento desde nuestro nacimiento, materno, sólido, hasta hoy. Y hemos vivido. Pero hay, hermanos, que solamente tenemos ese alimento físico, más el alimento del alma no lo tenemos. Poco alimento al alma le damos. Y por eso, hermanos, hay muchas veces hambre, hay aflicción, hay dolor, hay tristeza, hay llanto, desesperación. Porque nuestra alma no se ha alimentado, nuestro cuerpo sí. Y tal vez le metemos el mejor alimento. Y si podemos, qué bueno, gloria a Dios. Pero nuestra alma necesita alimentarse. Y dice ahí, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, ¿de qué va a vivir más? De toda palabra que sale, o de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. De todo lo que sale de la boca de Dios. Y entonces nos lleva una pregunta. Tú y yo al rato nos vamos a alimentar, o tal vez desayunamos. Y hoy, hermanos, tú estás reunido para llevar un alimento, pero no ese alimento sólido, sino de ese que está hablando el Señor, de ese que te hace vivir, de ese alimento que te va a dar paz y tranquilidad a tu alma, porque todos tenemos necesidad de ese alimento. Y llega el momento en que tal vez estás desesperado y buscas ayuda, y buscas quien te alimente. ¿Quién no hace un rato el hermano hablaba, tiene aflicción? Hay veces tú puedes pensar, ¿qué problema tendrá un niño? ¿Qué aflicción tendrá un niño? En una ocasión un sobrino ya tenía más de 8 o 10 años y su mamá quería tener otro bebé y no podía, durante mucho tiempo intentó. Y dice que se lamentaba a la mamá, tanto el niño había crecido solo me refiero sin compañía de hermanos, y anhelaba un niño. Veía cómo sus tías, sus familiares, tenían hermanitos, sus primos, todos aquellos, y él no, y lloraba. Y en una ocasión lo encontramos llorando porque quería un hermano. Y él se reunió y le hablamos del Señor y dijimos, háblale al Señor. Y Él te va a dar hermanos. Y cierto, si Él le place le iba a dar hermanos, mas yo no sé si la oración de él, de su mamá o de alguien, al poco tiempo su mamá queda embarazada. Y entonces puede ver a su hermanita. Y no solo eso, le dio otra hermanita. Y tú dices, ¿qué necesidad puede tener un niño? Ahora, si un niño busca un hermano, ¿cuál es la tuya y la mía? ¿Cuál es tu...? A veces un adolescente ve el problema en sus padres. ¿Y sabes qué anhela el niño, el adolescente? Un bienestar en su familia. ¿Cómo me gustaría que mi familia, mi padre, estuviera bien con mi mamá? Y si tú eres esposo y temes a Dios y buscas reconciliación, ¿cómo me gustaría una vida correcta? Una vida con mi familia, con mi esposa. ¿Sabes cuánto dolor hay cuando no hay entendimiento matrimonial?
¿Sabes cuánta tristeza hay cuando alguien le dijo que le iba a amar hasta que la muerte los separara y a los pocos días, meses, ese amor se acabó? ¿Sabes cuánto dolor hay? Y entonces hay hambre, hay necesidad, y tú y yo la tenemos. Y al rato vienen los hijos. ¿Quién de nuestros hijos está criando un hijo o una niña que le diga: mira, este es el próximo asesino, el próximo vicioso, la próxima prostituta? ¿Verdad que no? Pero de repente van creciendo, van tomando decisiones, y hay dolor cuando pasa eso. Y entonces hay hambre. Y las familias, las personas, tú y yo, tenemos hambre. Debemos de tener hambre de Dios, hambre del Señor. Y eso, hermanos, desde el más pequeño hasta el más anciano tiene hambre de Dios. Y hoy vamos a continuar este ciclo de enseñanzas. Esta enseñanza que estamos llevando, yo la titulé: No te dejaré y no te desampararé. Y esas son las palabras que Dios le dio a los profetas, que el Señor Jesús le dio a sus hijos o a su pueblo: no te dejaré y no te desampararé. ¿Tú tienes hambre, hermano? No de la física que al rato la vas a saciar. Es hambre, esa angustia, esa amargura, esa tristeza. ¿Tienes hambre? Solamente Dios puede llenar ese vacío. Y Él está esperando darnos un suculento, exquisito alimento, en el cual va a saciar nuestra alma. Y el deseo mío, el deseo de los hermanos, es de que tú salgas lleno el día de hoy. Decía el canto: lléname, Señor. ¿Cuál es tu necesidad o tu hambre? Y yo te invito el día de hoy, antes de la enseñanza, que oremos a Dios. Orar a Dios es hablar con Él. ¿Cuál es tu hambre? ¿Cuál es tu necesidad? Yo te invito a cerrar los ojos. Orar a Dios es platicar con Él. Y que hoy le digas: tengo hambre de esto, Señor. Tengo necesidad de esto. Cierra tus ojos y oramos. Querido Dios, muchas gracias porque nos reúnes en tu nombre, porque sabes que tenemos esa necesidad y esa hambre, Señor. Porque tú nos conoces y tú nos has visto y sabes nuestra vida, Señor. Porque más de uno de los que estamos aquí estamos afligidos, dolidos, heridos, hambrientos, Señor. Mas, Padre, hoy te ruego, Señor, hoy te pido en el nombre de Jesús que tú vengas a hablarnos, porque seguramente hay problemas en la familia, hay tristeza por la familia, por los hijos, por los padres, por la esposa, por el esposo, por los hermanos. Hay tristeza por no conocerte. Mas, Padre, hoy, Señor, yo te ruego, envíes ese maná, ese alimento del cielo, ese alimento que dice que tú no conocías ni tus padres conocían, ese alimento que muchos no conocen. Ayúdame a compartirlo. Tú ya preparaste la mesa está servida. Mas hoy, Señor, hoy queremos recibir ese alimento. Ayúdame, Señor. Ayuda a las personas que están aquí, Señor. Padre, dejamos esta reunión en tus manos, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a estar viendo, hermanos, a continuar con este ciclo de enseñanzas. Y vamos a ver, yo quiero que hagamos un recuento de lo que hemos visto. Acompáñenme al libro de Génesis. Estamos viendo la vida de José. Y la primera enseñanza, Génesis 37:2, vimos, dice la Escritura, hermanos:
Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Pero nosotros vimos que todo empezó ¿en dónde? La historia de la familia de Jacob. Y empieza, hermanos, en la historia de una familia. Y tú y yo, hermanos, pertenecemos a una familia. Vivimos en un entorno familiar. Tuvimos un padre, o tenemos padres, o tenemos hijos, o esposa, pero estamos en una familia. Y dice este texto, esta es la historia de la familia de Jacob. Y nosotros vimos que esta historia es de tu familia y es de mi familia. En donde dice que Jacob tuvo 12 hijos. Y está hablando de uno, José. Y dice que este José, él era un hombre, nosotros vimos que tenía temor de Dios. Dice que Jacob había puesto a José, que era uno de los hijos más chicos de Jacob. Iba y apacentaba las ovejas con sus hermanos, tenía medios hermanos. 10 medios hermanos tenía. Pero dice que sus hermanos tenían mala fama y nosotros vimos que era tanta la mala fama de sus hermanos que ellos le tenían envidia. Porque una vez José soñó y tuvo unos sueños en donde dice que tenía un manojo y 11 manojos alrededor se le inclinaban. Y entonces tuvo sueños José, a tal grado que dice que le platicó hasta a su papá y a su mamá y le dijo: papá y mamá, soñé también que la luna y el sol se inclinaban a mí y 11 estrellas. Y entonces dice que el papá Jacob le dijo a José: ¿acaso tú has de gobernar? ¿Nos vamos a inclinar a ti? Y le tenían envidia. Tenían envidia de José, 11 hermanos. Y no solo eso, intentaron matarle. Querían matarle. Tú te puedes ver, dice que tenían mala fama. Y entonces nosotros vimos, hermanos, que este José tenía estos hermanos, pero ahí nosotros vimos que tal vez aquellos hermanos que deberían de cuidar eran aquellos que le lastimaban, le herían. Y a veces hay así en las familias. Tú si tienes hermanos, muchas veces hay enojos, pleitos, contiendas. Y a veces así pasa. Y había este problema con los hermanos. No solamente tenían envidia, querían matarle, sino que le vendieron. Pasó un grupo de ismaelitas, lo echaron en un hoyo y le vendieron. Yo pregunto, a nosotros no nos han vendido, ¿verdad? No ha llegado a tal grado el hermano o la hermana de agarrar y decir: mira, te voy a vender como una mercancía. Pero dice que le vendieron. Esa es la historia de la familia. Así empezó, con problemas familiares, con problemas entre hermanos, con engaños, con todo. De tal manera que nosotros vimos la soledad de José. Muchas veces vimos en la escritura que José estaba solo. Cuando dice que le vendieron, lo echaron en un hoyo y querían matarle ahí. Y te puedes imaginar a José solo, pero le vendieron a un grupo de personas que iban. Y entonces ahí nosotros vimos cómo se siente alguien cuando te dejan solo. ¿Cómo te sientes tú cuando la persona que te debería de amar te deja solo o sola? Y vimos que José estaba solo. No estaba su padre, no estaba su madre, no estaban sus hermanos, le habían rechazado. Y hay veces así nos sentimos solos. Y no porque te vendan, hermano. Y no porque te vendan tus hermanos o te quieran matar, pero tú te sientes solo o sola. Y así estaba José. Cuando le venden, dice que él estaba como mercancía. Y entonces nosotros vimos la semana pasada
el siguiente estudio. Acompáñame ahí. Génesis 39, 2. Sus hermanos lo venden a estos ismaelitas, y estos ismaelitas van y llegan a Egipto, y ahí yo me imagino, traemos un joven, 17 años, mírenlo, es atractivo, es fuerte, ¿cuánto dan por él? Y entonces dice que un hombre llamado Potifar, jefe de la guardia de los egipcios, lo compra. Me interesa. A ver, véndeme al muchacho. Y lo vende y lo compra Potifar. Y lo lleva a Potifar a su casa, un egipcio. Verso 2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Dice la Escritura que Dios, a pesar de que él se sentía solo, estaba con él. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y nosotros vimos que Dios estaba con José. Hay veces te sientes solo, pero Dios nunca nos abandona, hermanos. Y este hombre, podemos ver su soledad. No estaban sus seres queridos, ninguno, ni siquiera en su tierra. Tú tal vez te sientes solo y vas con el primo, vas con la prima, vas con el amigo, vas con alguien. Te sientes solo, pero José estaba solo totalmente. Lo habían vendido. Él vivía en la tierra de Canaán y lo llevaron a Egipto. ¿Tú crees que conocía a los ismaelitas? No los conocía, ni a Potifar, ni a nadie. Totalmente solo. Hay veces así te sientes solo, a pesar de que conoces familiares, te sientes solo, y así estaba. Pero dice la Biblia, y vimos la semana pasada, que José, Dios estaba con él. Dios siempre ha estado con él, y así lo ha hecho contigo y conmigo. Él nunca te abandona, Él nunca te deja. De tal manera que él sabía y tenía y conocía de Dios, y Dios siempre lo prosperó. Dice que fue varón próspero. Y entonces llega a la casa de Potifar, y ya vimos la semana pasada, todo era próspero. Potifar lo vio a este joven, lo compró, y dice que lo puso a cargo. ¿Cuál fue la confianza de Potifar? Que lo puso a cargo de toda su casa. El único que era más arriba era Potifar. José gobernaba la casa de Potifar. Pero vimos que cuando Dios está contigo, cuando tú confías en Él, vienen las tentaciones, viene el enemigo a querer derribarte. Y entonces la esposa de Potifar le es atractivo a José y le dice: acuéstate conmigo. Y José dijo: ¿pecaré yo? Él decía: yo no voy a hacer cosa semejante. Potifar me ha puesto sobre todo menos sobre ti. Y dice que él tenía temor. El enemigo viene siempre a querer hacerte pedazos. Tú confías en Dios, tú sabes que Dios te está dando palabra y dices: yo me voy a agarrar, y el enemigo te dice: no, ¿para qué? Y nosotros vimos que de esa manera esta mujer quería seducirlo. Con artimañas, dice que agarró y lo injurió. Agarró y con mentiras le dijo: este quiso abusar de mí, le dice a Potifar. Y entonces lo mete a la cárcel. Pero como Dios estaba con él, en la misma cárcel, siendo inocente, dice que era próspero. Y el jefe de la guardia de la cárcel no tenía problema con José. De tal manera que José era el segundo después de la guardia. Él cuidaba a los presos. Ahí mismo Dios le protegió. Ahí en la cárcel. Y nosotros podemos ver, hermanos, que Dios va a estar contigo. La semana pasada vimos, pero Dios estaba con José. Y dice que ahí en la cárcel vimos, había estos dos personas, ya se había hecho de amigos ahí, el copero y el panadero del rey, y les interpreta sus sueños. Uno dice que iba a ser restituido, lo había metido a la cárcel, y le dijo: mira, tú vas a estar ahí, el copero, le vas a volver a servir. Y el otro le dice su sueño, dice: no, a ti te van a sacar y te van a matar. Y así pasó. Y nosotros podemos ver, y vimos la semana pasada, sacan a estos coperos y el panadero, y entonces Faraón, el jefe de Egipto,
el gobernante de Egipto, empieza a tener sueños. Y vimos que vio y que tuvo 2 sueños, que de repente vio unas vacas gordas, dice, 7 vacas gordas, florecían, pastaban, pero de repente salían del río 7 flacas y se comían a las gordas, y se quedó así impactado. Y luego dice que vio 7 gavillas de trigo, florecientes, bonitas, y 7 feas que se devoraban a las bonitas. Y se turbó y dijo, ¿qué será esto? Manda a traer a sus adivinos. Y nadie le dijo, y se acordaron. Se acordó más bien el copero del rey y dijo, ahí en la cárcel todavía está José, dice. Este interpreta sueños, interpretó el mío. Y le habla a Faraón. Y dice que Faraón lo saca. Interprétame el sueño. Tuve este sueño. Y entonces José agarra, interpreta el sueño y le dice, mira, 7 años vendrán de abundancia, va a haber abundancia por toda la tierra, pero 7 de escasez, de tal manera que esa abundancia que tuviste se va a acabar. Y así nosotros vimos. A veces Dios prospera, Dios da, Dios bendice y te dice que tengas cuidado. ¿Por qué? Porque no siempre es abundancia. Va a haber ocasiones en que va a haber escasez. Y entonces que agarra y le dice el faraón a José, no hay nadie más sabio que él está, Dios está con él. Y lo pone por sobre su gobierno. Imagínate, José era un esclavo, José estuvo vendido en una cisterna, llegó y fue injuriado, llegó a la cárcel, pero cuando Dios estaba con él, dice que llega al reino de Egipto. Y el faraón de Egipto, al escuchar esta interpretación correcta de José, lo puso sobre todo el imperio egipcio. Solamente Faraón estaba sobre él. De tal manera que imagina, José, 13 años habían pasado, hermanos, de que lo habían vendido. Ya tenía 30. Estuvo en la cárcel mucho tiempo. 13 años pasaron y José, Dios le prosperaba. De tal manera, hermanos, que dice que Faraón lo mostró a todo Egipto y le dijo, nadie hay más, nada más yo estoy sobre él, todo lo demás él va a gobernar. Imagina cómo Dios le había prosperado, cómo había hecho Dios. ¿Por qué? Porque ese es el Dios que tenemos, hermano. Cuando tú confías en Él, hermano, a veces vimos, puede pasar tiempo, pero no te olvides, Dios está contigo. Puede pasar adversidad, Dios está contigo. Puede pasar aflicción, no esperes que pase en un día tu aflicción. 13 años pasaron hasta que José fue sacado de la cárcel y puesto como segundo después de Faraón. Y entonces José ya era varón próspero, sin problemas, había hecho otra vida. Tenía familia, se había casado con una mujer que le habían dado de allá, y entonces él tenía otra familia. Pero a veces así nos pasa, hermanos. Parece que ya se pasaron los problemas y ya tu problema de allá quedó. ¿Quién no ha sido lastimado y hace 5 o 10 años recuerdas? Hoy tal vez estás bien, pero tal vez si tú recuerdas qué pasó hace 3 años, hace 5 años, hace 10 años, entonces viene el dolor, viene la tristeza. ¿Tú crees que José no se acordaba de sus hermanos? ¿Tú crees que no se acordaba de su mamá, de Raquel o de Jacob, su padre? ¿Qué pasará con ellos? ¿Dónde estarán? Tal vez podemos ver esa necesidad. Y yo quiero que el día de hoy iniciemos con este texto. Acompáñame. Porque vamos a ver Génesis 41, 57, hermanos. Ya José era un varón próspero. Ya José estaba a cargo del imperio egipcio. Solo Faraón sobre él. Dice en el verso 57, hermanos, Génesis 41, 57.
Y toda la tierra, perdón, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José. Y quiero que subrayes esto. Porque por toda la tierra había crecido, ¿qué dice? El hambre. Una vez más, hermano, ya los años de abundancia habían pasado. José gobernaba. Y dice la Escritura, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José. Porque por toda la tierra había crecido el hambre. Hambre de alimento sólido. Mas, hermanos, hoy por toda la tierra hay hambre de Dios, por toda la tierra. E iban a José, y tal vez tú, hermano, hermana, tú que estás aquí, tú tienes hambre de Dios. Tú tienes esa misma necesidad. Dice la Escritura, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Hermanos, yo no sé cómo estás viviendo hoy. Hoy cantábamos a un Dios y le decíamos, lléname. Porque ¿cuál es tu vacío? ¿Qué te aflige? No creas, hermanos, que estamos predicando y diciendo, ay, el hermano es súper espiritual. Tenemos hambre de Dios. Todos los días tenemos hambre de Dios. Y si no está Dios en nuestra vida, imagina tu alma. Tú imaginas si no comieras un día, tal vez no pasa nada, o 2 días hambriento, 3 días, no sé. Pero 30 días sin comer. El grado de desnutrición sería lamentable. La anemia, no sé, 30 o no sé cuántos días. Imagina nuestra alma cómo está si no la alimentas, cómo está tu alma. Por eso puede estar tan dañada, por eso puede estar con esa enfermedad, puede estar con esa anemia espiritual. Porque no hay paz, no hay tranquilidad, hay dolor, hay tristeza. Cristo, hermanos, cuando tú conoces de Cristo, Él nunca dijo que no ibas a tener problemas. Porque yo no te quiero engañar y decirte, hermano, hoy vienes y no vas a tener problemas. Hoy vamos a escuchar el mensaje y vas a salir con la varita mágica y todo bien, no. Pero Él dijo que en medio del problema iba a estar Jesús. Y eso te da fortaleza. En medio de tu problema tú tienes a dónde ir, a dónde agarrarte. Y cuando no tienes paz, Él te da paz, Él es paz. Cuando nadie te comprende, Él te comprende, porque Él es amor. Cuando nadie te entiende, Él está para escucharte. Cuando todos te rechazan, Él te dice, ven a mí. Cuando te abandonaron, cuando te dejaron, cuando te humillaron, cuando te lastimaron, Él es amor, Él te quiere dar esa paz. Por eso, querido hermano, tenemos hambre de Cristo. Y debemos de tener hambre de Cristo. Porque Él sacia, Él llena. Y entonces dice que por toda la tierra de Egipto había ¿qué? Hambre. Yo no sé cuál sea tu necesidad. Cristo la sabe. Y Dios la sabe. Y muchos de nosotros estamos diciendo, ayúdame, Señor. Necesito tu ayuda. Porque ya no puedo con esta vida. El dinero no es suficiente. Los lujos no son suficientes. Alguna vez escuché de un artista de Hollywood, creo que se llamaba Robbie Williams, que había hecho películas de tal y tal y tal, y se suicidó. Y dices, ¿por cómo? Si era artista, tenía dinero, tenía fama, tenía todo, pero tenía hambre, nunca pudo ser saciado.
Porque el dinero no te va a llenar. El que te va a llenar es Cristo. Y por toda la tierra había ¿qué? Hambre. Y tú y yo tenemos hambre. Y queremos ser saciados. Y entonces vamos a ver cómo Dios sacia, cómo Dios llena, cómo Dios nos da esa fortaleza y ese alimento. Eso es lo que hace Cristo. Ya José gobernaba y había hambre. Y entonces vamos a ir al capítulo 42. Vamos a continuar entonces con esta enseñanza en la vida de José, porque todo comenzó, que dice, esta es la historia de la familia de Jacob en donde estaba José. Esta es la historia de tu familia, esta es la historia de mi familia. Capítulo 42, verso 3. Había hambre en toda la tierra, todos iban a comprar a José. ¿Y sabes también quién fue? Los hermanos de José, aquellos que le vendieron. Dice en el verso 3, y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Había hambre, pero había un lugar en donde podían saciar el hambre. Y aquí está hablando de alimento sólido, pero también hay un lugar en donde pueda saciar. Dice la Escritura que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este es alimento al alma. Esto es lo que te va a llenar el alma. Y los hermanos de José iban a Egipto, hermano. 10 hermanos. Nosotros vimos la genealogía de José, que José tuvo su mamá llamada Raquel. Jacob tuvo 4 mujeres. Tenía 10 medios hermanos, pero hermano de él era uno llamado Benjamín. Y dice que fueron los 10 menos Benjamín. Y ahí estaba José. Génesis 42:7. Dice que llegan a Egipto y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Dice que él reconoció a sus hermanos. Habían pasado ya 37 años, hermanos. Dice que habían pasado a los 30 años él salió de la cárcel. 7 años de abundancia, y entonces venía la escasez. Y entonces dice que después de no verlos más de 20 años, llegan sus hermanos y él los reconoce. Él ve a sus 10 hermanos. Imagina, hermano, cuando aquellos que le vendieron, imagina si te hubiesen vendido. ¿Qué es lo que hubieras hecho al ver a aquellos que te vendieron? Tal vez otro hubiera agarrado y era poderoso. Ah, ¿me vendiste? Ahora vas a ver. Dice que los reconoció. Seguramente jugó con ellos, con Judá, con Simeón, con Neftalí, con Dan, con Aser, con todos ellos, con Rubén. Y ahí estaban sus hermanos, los reconoció. Pero él dice que les habló áspero. ¿Qué quieren? ¿De dónde son? ¿Qué vienen a hacer? Y entonces dice que le dijeron ahí: de la tierra de Canaán venimos para comprar alimentos. Y les empezó a investigar. Son espías, le dijo. No, Señor, nosotros, dice que se le inclinaron primero sus hermanos. No, Señor, somos tus siervos, nosotros no somos espías, de verdad, tenemos un padre en la tierra de Canaán y allá dejamos a otro hermano. ¿Y quién es su hermano? Y empezó a investigarlos, Dice: somos tus siervos, somos hermanos nosotros, tenemos uno menor, pero se quedó allá con nuestro padre. Y entonces les dice: si es cierto lo que me dicen, él ya los había visto. Quédense todos presos, dice primero, y uno vaya a traerlo, a ver si es cierto, si no están mintiendo, si no son espías. Él sabía que eran sus hermanos. Todos quédense presos, uno va a ir. Y después dijo: miren, yo tengo temor de Dios, y para que vean,
uno se va a quedar y vayan todos y tráiganme al pequeño, a ver si es cierto, porque si no son espías. Y fíjense ahí, Génesis 42, verso 21, cuando le dijo, se va a quedar uno y todos van a ir. Ellos entonces en el verso 21, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Verso 22, entonces Rubén les dijo diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Dice que en ese momento se acordaron y dijeron, pecamos, nos equivocamos, este es el pago, nos rogaba. Tú te puedes imaginar a José ahí, sáquenme por favor, se lo ruego, cuando estaba ahí en el hoyo. Dice, nos rogaba y nosotros pecamos, le hicimos daño. Estaban hablando los hermanos que lo habían vendido. A veces así está, hermanos. No reconocemos nuestra maldad después de cuánto tiempo, hermanos. ¿Sabes cuánto tiempo pasó para que ellos dijeran pecamos? Ellos cuando ya no estaba José, felices. Engañaron a su padre, una fiera se lo comió. Pero llegó la adversidad. Y pasaron más de 20 años para decir, pecamos. Hay veces has lastimado a tu hijo. Y le lastimaste y le heriste. Y pasó y se te olvidó. Y pasaron años. Lastimaste a tu esposo, lastimaste a tu esposa, pero se te olvidó. Y pasaron años. Lastimaste a tu padre, a tu madre. Y pasaron años. Hasta que viene la adversidad. Pecamos. Hicimos mal. Herimos. Más de 20 años para reconocer el daño que habían hecho. Más de 20 años. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que tú y yo reconozcamos que herimos a nuestros padres, que herimos a nuestra esposa, que herimos a nuestros hermanos, que lastimamos, que ofendimos a Dios, que le herimos? Pasaron años y ¿sabes? El problema de esto es que hay quien ha lastimado y no reconoce que ha lastimado. Hay quien ha herido y no reconoce que ha herido. Pero estos hombres se lamentaban, hemos pecado. Dice que José los vio, los entendía, sabía de qué hablaban. Estaban ahí a un lado de José. Imagina a José viéndolos, pecamos. El joven nos suplicaba, dice, con angustia nos rogaba, sáquenme, ayúdenme, no me dejen. Pecamos. Y José escuchándole. Fíjate en el verso 24 dice, y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Dice que dijo, ¿sabes qué? Voy a tomar a Simeón, uno de ustedes, y vayan ustedes y tráiganme. ¿Sabes quién se había quedado? Benjamín, su hermano. Tráiganmelo. Y entonces dice que estos llegan y se van, se regresan. Tuvieron que dejar ahí a uno de los hermanos preso. Y regresan a su padre y le dicen, oye papá, pasó esto. Pero cuando abren los sacos, dice que ellos compraron trigo. Y cuando abren los costales, el dinero estaba ahí. Les regresaron su dinero. José había puesto otra vez su dinero ahí. Y llegaron ahí con su padre y vieron todo aquello. Y su padre, ¿qué ha pasado? Dice que le dijeron, mira, es que llegamos y el señor de allá, de Egipto, nos dijo que éramos espías. Y tomó a uno prisionero y quiere que llevemos al más pequeño para ver si es cierto que lo que le dijimos. Y entonces dice Jacob, dijo, ya perdió un hijo
no voy a dejar ir al otro. Ya perdí a uno y ¿sabes qué? Tengo dolor. ¿Tú has sentido cuando un hijo se pierde? Ya sea por el alcohol, por el vicio, por cualquier cosa, sientes cuando se pierde. Entonces, yo no quiero perder a otro. Y Rubén le dijo, mira, yo tengo hijos. Si no te lo traigo de regreso, mira, déjanos a Benjamín. Si no te lo traigo de regreso, acaba con mis hijos, que le dijo. Y fíjate lo que dice, capítulo 43, verso 1 y verso 2. Llevaron alimento, llevaron trigo. El trigo les duró un tiempo, porque ese alimento, hermanos, dice ahí, capítulo 43, verso 1, el hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprar para nosotros un poco de alimento. Yo te quiero dar una enseñanza. El hambre, el alimento sólido, hermanos, no llena, se acaba. ¿Sabes? Aquí este alimento se acababa. Hay veces, ¿sabes con qué se alimentan? Con diversiones, pero se acaba. Tú tienes el problema. ¿Y sabes con qué quieres quitártelo? Con diversiones, con distracciones. Olvídate, te dicen, mira, ve y diviértete, pero la fiesta dura 1, 2, 3, 5 horas y se acaba. Se acaba tu felicidad. Oye, mira, vete de vacaciones, se acaban las vacaciones, porque ese no es alimento. Y este alimento se acabó. Llegaron con su padre. ¿Sabes? Me llama la atención porque si su hermano lo dejaron preso, pues dijeron que se quede preso hasta que se acabó otra vez el alimento. Y su padre les dijo, vayan, compren más, necesitamos alimento. ¿Cuántas veces el Señor nos ha querido alimentar y le desechamos? ¿Cuántas veces no ha venido el Señor y dice, ya, mira, esta vida que llevas es difícil, ya déjala? Te estás llenando con alimento que no sacia el alma. Y entonces dice que aquí se acabó el alimento, hermanos. Y entonces su padre les dice, vaya por más. Y ahí empiezan a decir, pero ya te dijimos que aquel hombre solamente lo que quiere es que llevemos al pequeño. Y ahí intercede entonces, dice que otro hombre. Empezaron a pensar qué podía saciar el hambre. Y ahí dice la Escritura que necesitaban alimento. De tal manera que José les dijo, necesito que traigan a su hermano. Entonces Judá, otro de sus hermanos, intercede y le dice a su papá, déjame llevarlo, si no, todo va a caer sobre mí. Ahí estaban. Fíjate lo que dice Génesis 43, verso 11. Dice que Judá intercede y les dice, si no te lo traigo, la culpa es mía. Entonces Israel, su padre, le respondió, pues así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirras y nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizás fue equivocación. Y les dice, miren, llévenle presentes. Así háganlo como ustedes dicen. Ya no había más. Llévenlo, ya llévense a mi hijo, dice. Y regresen el dinero. Tal vez se equivocó en que regresó el dinero. Llévenle dinero, llévenle presentes. Ahí en el verso 14 dice, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. ¿Sabes? El Dios omnipotente empezaba a darles alimento.
Se empezaron a acordar de quién es el que da alimento. Empezaron a ver quién es el que alimenta. Y Jacob dice, llévenselo. Ya no tengo a mi hijo José. Llévense a Benjamín. Y que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia. Dice ahí una vez más el verso 14, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, sean. Todo está en tus manos, Señor. Hay veces que el Señor te va a pedir algo que dejes, porque Él tiene la respuesta. Jacob no quería dejar a su otro hijo. Él dijo, no, ya perdí a uno, no quiero perder a otro. Dice que era su hijo de su esposa, por la cual había peleado, había trabajado por su esposa, por Raquel. Era su verdadera esposa, por la cual la que él quería. Y tuvo esos dos hijos. Pero José ya no estaba y Benjamín se lo pedían. A veces Dios va a querer, hermano, hermana, que dejes aquello que te aferras, que sueltes aquello que te está haciendo daño. Aunque el Benjamín no le hacía daño, le amaba. Y en estos casos hay veces hay cosas que tú le amas tanto, que tú deseas, que tú quieres. Y Dios te dice, déjale, porque Dios tiene control, Dios está contigo. Porque es lo que quiere, llenarte, saciarte, alimentarte. Y entonces dice, déjenlo, que se vaya. Dice que cuando empezaron a pensar o empezaron a ver quién les podría saciar, llegan de nuevo otra vez con José. Ahí llevan los presentes, el dinero y a Benjamín. Pero se los dice que José, cuando supo que estaban ahí, fíjate lo que dice ahí en el verso 23. Perdón, verso 16 vamos a leer primero, hermanos. Dice que vio a sus hermanos, verso 16, y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala para estos hombres, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Dice que él vio ahora sí a su hermano, a Benjamín. Yo no sé si tú vas viendo la escena, cómo es que José empieza a ver a sus hermanos y ve a Benjamín. Le dice al mayordomo, mira, prepárate una res, van a comer conmigo. Y eso impactó a sus hermanos. ¿Qué va a pasar? Seguramente pues ellos estaban desconcertados. Primero los trató mal, o más bien ásperamente. Duro, son espías. Cuando regresan dice que traen los presentes, traen todo. Y le dice al mayordomo, mira, una res prepárala porque van a comer conmigo. Yo quiero que veamos este texto, hermanos, ahí. Que aún el mayordomo, hermanos, les habla y les dice, en el verso 23, fíjense nada más, ahora sí vamos a ver, porque José mandó a preparar alimento, el alimento había empezado a llegar, la misericordia de Dios había empezado a llegar. El mayordomo les dijo en el verso 23, él le respondió, paz a vosotros. ¿Y qué dice ahí? No temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero y sacó a Simeón de ellos. Y el verso 24 dice, y llevó aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. Dice que aquel mayordomo les dijo, paz a vosotros. El Dios de vuestro Padre ha hecho esto.
Y el mismo mayordomo les empezaba a dar el alimento. Paz a vosotros. Y entonces, hermanos, dice la Escritura, hermanos, que se sientan a la mesa con José, desconcertados. Tú estás imaginando la escena, hermanos. Dice ahí en el verso 34. Y José tomó viandas delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Dice que José empezó a tratarlos bien, hermanos. Les dio alimento. Antes les había preguntado, ¿y su padre vive? Sí, aún vive. Y ahí estaba José. ¿Qué es lo que pudo haber habido en el corazón de José? ¿Qué habría en tu corazón cuando alguien que te lastima, que te hiere, lo vuelves a ver? ¿Qué hay? ¿No hay veces hay rencor, hay dolor? ¿Hay veces hay odio? ¿Qué hay cuando alguien que te hirió lo vuelves a ver? ¿Qué es lo que has hecho? A veces hay esas tristezas, a veces rencor. Pero José dice que les dio alimento, los alimentó, comieron con él, les preparó un guisado, alimentó a sus animales. No solo eso, dice que agarró, preguntó por sus padres, ¿qué ha pasado? Y dice que los mandó de regreso. Lleven trigo, llenen de trigo. Y entonces ya dice que sacó a Simeón, y entonces van los 11 hermanos, dice, llenó sus costales, otra vez de trigo. Y entonces dice que le dijo a su mayordomo, pon la copa, la copa de José, en el costal de Benjamín. De tal manera que dice que iban contentos, felices de regreso, habían comido, habían estado con aquel que les había dado alimento. Y entonces ya iban con alimento para su casa de regreso, todos completos. Y antes dice de que cuando iban saliendo, cuando iban en camino, mandas la guardia y les dice, a ver, aquí hicieron algo incorrecto, destapen sus sacos, porque falta una copa, la copa de José. Y si la encontramos en sus sacos, y va a haber problemas. Y empezaron a buscar, no, pues si nosotros no hicimos nada. Y dice que encuentran la copa en el saco de José. Ahí la encontraron. Entonces, Génesis 44, verso 14. Se regresan. Génesis 44, verso 14. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Dice, nosotros somos tus siervos. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Tú encontraste la copa en el costal de Benjamín. Verso 17, hermanos. José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. ¿Sabes? Dijo, ¿sabes qué? Él se va a quedar conmigo. Ustedes váyanse. Ustedes regrésense. Encontré la copa en el costal de José. Él se va a quedar conmigo, ustedes váyanse a su casa. Y entonces se levanta ahí Judá y empieza a interceder. Y dice, Señor, mi padre perdió un hermano. Si él dice, pierde a otro,
¿Qué va a ser de él? Y empieza a hablar. ¿Qué va a ser de él? ¿Cómo? Dice, acompáñame ahí en el verso 34. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Dice, mira, todo lo que tú nos dijiste lo hicimos. Tú nos dijiste que éramos espías y te dijimos que no, que un hermano teníamos allá y nos dijiste tráiganlo y lo trajimos. Hemos hecho todo en contra de lo que dijo mi padre, te lo trajimos. Y entonces dice que ahí en el verso 34 una vez más dice Judá, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Ahí estaba lamentándose. Estaban los hermanos de José, estaba Judá intercediendo, estaba José viéndolos. Entonces, hermanos, el alimento de Dios llega a tiempo. Porque a pesar del problema y de la adversidad, Dios está contigo. Estos hombres habían tardado mucho tiempo, pero habían dicho, hemos reconocido nuestra maldad. Nosotros, dice, nos ha alcanzado nuestra maldad. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos tus siervos, dice. ¿Sabes que habían reconocido su maldad? Esto nos ha pasado de parte de Dios. Reconocieron. Y allí estaba José frente al dolor de sus hermanos, a la tristeza de sus hermanos, diciendo, ¿cómo vamos a regresar con mi papá sin Benjamín? Quiero que me acompañes, hermoso de este pasaje, cómo Dios tiene control de nuestras vidas, cómo Dios, a pesar de que nos hemos tardado tanto tiempo en reconocer nuestra maldad, Él tiene control de nuestras vidas, cómo Dios te conoce, cómo Dios me conoce, cómo Dios sabe tu necesidad. Yo quiero que vayamos a Génesis 45, hermanos, verso 1 en adelante. Esta es la escena. José queriendo tomar a Benjamín, los otros diciendo, mi padre va a causarle daño. Verso 1 dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Dice que ya no se aguantó. Y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Dice que estaban seguramente mayordomos, todos los egipcios ahí. Él les dijo, salgan de aquí. Y se quedó solamente él y sus hermanos. Verso 2. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Y se presentó delante de ellos y les dijo, yo soy José. ¿Mi padre vive? Y te puedes imaginar la respuesta de parte de Dios, verso 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano. ¿Qué dice? El que vendiste para Egipto. Sí, me hiciste daño, me lastimaste, pero ¿sabes qué había en José? No había rencor, no había odio. Dice el libro de Romanos en el capítulo 8, dice ahí, todas las cosas le son para bien a los que aman a Dios. Y tal vez ahí viene adversidad, ahí viene lucha. Pero dice que José no agarró y tuvo rencor hacia ellos.
Ustedes me vendieron, yo soy su hermano. Y fíjate en el verso 5. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. No se aflijan. ¿Saben por qué hizo Dios todo esto? Todo este movimiento. Él puso que me vendieran para que no nos faltara comida, dice. Porque Dios tiene control, porque Dios está con nosotros. Todo esto lo preparó Dios para que ustedes no mueran de hambre, para que mi familia no muera de hambre. Verso 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de su casa, y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Verso 9. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Hermanos, parece una historia feliz. Parece que Dios todo puso para que José tenga un final feliz. Años pasaron. Yo te digo una cosa, querido hermano. Sin Cristo hay dolor y hay tristeza. Sin Cristo puedes tener hambre. Sin Cristo puedes estar sediento y hambriento. Y pueden pasar años, hermanos. Pero cuando tú vas a Cristo, hermanos, viene la respuesta de Dios. ¿Tienes hambre? Ve a Cristo. Estos hombres tenían hambre, fueron donde había alimento. ¿Sabes? Aquí hay alimento. Es la palabra de Dios. Es la que te va a alimentar. Es la que te va a dar alimento. Buen alimento. ¿Sabes? Dice que fueron a tierra donde había alimento. No vayas, hermano, con el brujo. No vayas con el hechicero. Ve a Cristo. No vayas con el amigo, tal vez no porque no te ame, sino porque no conoce a Cristo. Ve a Cristo. Esto, hermanos, esto es lo que Dios hace. Dice ahí, hermanos, en el verso 14. Y se echó sobre su cuello de Benjamín, su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Tú puedes ver cómo José, después de años, habían pasado 13 desde que salió de la cárcel, 7 de abundancia y 2 más que ya iban de hambre. 39 años tenía José cuando volvió a abrazar a su hermano. 22 años después, ¿cuánto tiempo lleva tu aflicción? Dios puede darle un cambio a tu aflicción. Hay quien dice: ya llevo 5 años y no pasa nada y conozco al Señor. Pero sí, el Señor te va a dar respuesta, porque el Señor está contigo, porque Él quiere darte respuesta cuando tú te vuelcas a Dios, cuando tú vas a Dios. Dice ahí en el verso 24: y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo: no riñáis por el camino. Imagínate, todavía José hablándoles, ya se había dado a conocer: vayan por mi padre. Abrazó, les besó, y todavía les da consejo, le dice: no se peleen. Verso 25: y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. ¿Cómo? Después de 22 años, ¿cómo mi hijo todavía vive? Verso 27: y ellos le contaron todas las palabras de José, y que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Su alma otra vez tuvo vida.
¿Sabes? Cuando Dios cambia a las personas, tienes vida. Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan vida en abundancia. Dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero cuando Él viene nos da vida. Él quiere darte nueva vida. ¿Sabes qué le pasó al espíritu de José? Tuvo nueva vida, revivió. Su dolor, su amargura se acabó. Verso 28. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Dios nos da el alimento, hermanos. Él quiere saciarte. ¿Sabes? Le volvió a dar vida a sus hermanos. No peleen, dijo. Tal vez tú has tenido problemas con hermanos. Ve y ponte a cuentas. ¿Cuántos años esperas tener problema con el hermano o con el padre? A veces tú te equivocaste. Si tú le vendiste, pídele perdón. Y si ellos te vendieron, perdónales. ¿Cuánto tiempo vas a tardar para que restituyas? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, hermano? Dios manda alimento. Dios nos alimenta. Si tú tienes hambre, ve al alimento que te va a llenar, al que te va a saciar. El Señor Jesús habló de estos tiempos, hermanos. El Señor Jesús dijo en estos tiempos que iba a pasar esto. Acompáñame, ya casi terminamos. Un texto más después de esto. Mateo 24, hermanos. Mateo 24. Vamos a leer el verso 7, hermanos. Dice que al Señor Jesús le preguntaron, ¿cuándo será el fin? ¿Qué señales habrá? Y dice el Señor Jesús, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Sabes qué hay hoy? Hambre de Dios. Tu alma tiene hambre de Dios. Tu alma está anémica, sin fuerzas, tiene hambre. ¿A dónde vas a ir? Aquellos tenían hambre, ¿sabes a dónde fueron? Donde había alimento. ¿Sabes qué les hizo revivir? Hemos pecado contra Dios. Es el pago que tenemos. Tienes que reconocer para que tú tengas el alimento sólido que has hecho en tu vida. Pero no conmigo, con el Señor. Yo tengo hambre, Señor. Hay, de verdad, hay quien no puede ni siquiera abrazar a su papá o a su mamá o darle un beso. Y todo lo tienen ahí. Se les hace absurdo. Hay quien no lo puede hacer. Hay quien no. ¿Cuántas veces, cuántas veces le has dicho a tu mamá o a tu papá, te amo, te quiero, mamá? Hay quien tiene hambre de eso. Hay quien no lo ha hecho. Hay quien no ha agarrado y se ha puesto a cuentas. Y están hambrientos. Tal vez tú fuiste aquel que hirió, que lastimó, que vendió. Eso te da hambre. Ya no más. Terminamos con este texto, hermanos. Juan 6, hermanos. Evangelio según San Juan, capítulo 6. Vamos a leer el verso 31, hermanos. En adelante. Juan 6, 31.
Están hablando los discípulos con Jesús y les dicen: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les responde. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Dice que en ese entonces, cuando iniciamos la enseñanza, veíamos que envió maná, pan del cielo. Pero Jesús dice: no dio Moisés ese pan, el verdadero pan es el que envía mi Padre. La palabra de Dios es el verdadero pan. Es el que te llena, es el que te va a llenar el alma, es el pan del cielo, y ese lo da mi Padre. Verso 34, le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. ¿Sabes qué tenían sus discípulos? Hambre. Queremos de ese pan, pan del cielo. Le dicen a Jesús: danos de ese pan. ¿Sabes quién pide pan? El que tiene hambre. Si tú tienes hambre, puedes decirle a Jesús: dame de ese pan. Necesito ese alimento. ¿Cómo perdonar? Yo no sé perdonar. Y te digo una cosa: nunca vas a perdonar cuando no conozcas el perdón. Nunca. Tú tienes que saber qué es que te perdonen para que te perdonen tus ofensas, para que tú perdones. Sus discípulos le dijeron: danos de ese pan. Verso 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Sabes? Hoy hay hambre en toda la tierra, pero no está Egipto. No hay un José. Toda la tierra tiene hambre, pero está Jesús. Y Jesús dice: ven a mí. El que a mí viene, dice, nunca tendrá hambre, porque Jesús es el que llena. Jesús es el que sacia. Si tienes tristeza, Él te consuela. Aún si tienes fallas, Él las puede perdonar. Si te has rebelado contra Él, Él te puede perdonar. No importa cuán lejos te hayas ido, no importa tan lejos de Cristo te hayas ido. Hoy tenemos hambre y sed de Cristo, y Él te puede dar ese alimento que sacia, que llena. Ahora pregunto: ¿te vas a quedar con hambre? Toda la tierra tiene hambre. Y no pienses que yo no tengo hambre de Cristo. Todos tenemos hambre de Él. Todos necesitamos de Cristo. Él es el verdadero alimento, el que sacia, el que llena. Ya deja tus tristezas. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Por qué no el día de hoy nos llenamos de Cristo? Nos saciamos y llenamos nuestra alma de Cristo. Cierra tus ojos, hermano. Cierra tus ojos el día de hoy. Hoy Cristo quiere alimentarte. Hoy Jesús está aquí, hermanos, con el alimento exacto, hermanos. No compres alimento en otro lado. No compres ese alimento que se acaba. Hoy Cristo quiere alimentarte. Tal vez tú has pensado que no mereces el alimento, pero tienes hambre. Tal vez dentro de ti has pensado que ya Cristo no te puede perdonar. Es esa hambre que tienes de Cristo.
Tal vez has pensado que Cristo a ti ya no has hecho tanto daño que ya no te puede perdonar. Y por eso estás hambriento. Y por eso estás sedienta. Porque piensas que Jesús no te puede perdonar. No esperes como los hermanos de José tantos años. Hoy ve a Cristo, Él. ¿Tienes hambre y sed de Cristo? Dile que te llene. Primeramente pídele perdón a Cristo porque le hemos herido. Nosotros le vendimos por 30 piezas de plata como aquel Judas. Le traicionamos, le lastimamos, le herimos. Nosotros fuimos aquellos ingratos, insensatos. Nosotros fuimos aquellos que le vendieron. Y aun Cristo nos quiere perdonar. Nosotros hemos sido aquellos que hemos lastimado a Cristo. Pero dice que José no tuvo rencor, les abrazó y les besó. ¿Qué hará Jesús cuando tú vayas a Él? Él no te va a rechazar. Jesús no te va a reclamar. ¿Por qué me vendiste? ¿Por qué me clavaste espinas? Por tus actos pagué por ti. Él no te va a decir nada. Él quiere que tú vayas, que tú tengas hambre de Jesús, que te llene. ¿Por qué no le dices a Él: te necesito, Señor, lléname, Señor? Él es el verdadero pan, la verdadera comida. Y mientras escuchamos el canto, si tú tienes hambre y sed, ve a Él, pídele perdón, ve a Cristo. Él te puede perdonar hoy. Por eso estás así, vacío o vacía, seca. Él te quiere perdonar. Habla con Él, hermano, habla con Él. Como el cielo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor. Dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, lléname, lléname, Señor. Dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, lléname, Señor, lléname, Señor. Tenemos hambre de Cristo. Yo tengo hambre de Él. Tú tienes hambre de Cristo. Hoy es el día en que tú puedes alimentarte
satisfecho, lleno. ¿Sabes? Solamente es que te rindas a Él, que le pidas perdón. Eso sabes que va a llenar tu alma. Si hoy le pides perdón y le dices: Señor, perdóname. Perdóname por aquellas cosas que hice, Señor. Sabes, tu alma está anhelando ese alimento que Cristo te puede dar. Imagina cuando tú hiciste tanto daño y tu alma está inquieta y vas a Cristo, le pides perdón y Él te perdona. ¿Cómo está tu alma? Él sabe llenarla. Hoy es tiempo, hoy es momento de que tú vayas a Cristo. Él te está llamando, que tú vayas y le pidas perdón, que tú te presentes delante de Él. No tengas temor, no tengas miedo. Han pasado tantos años de aquella armonía que había en la familia. Se destruyó, mas hoy Cristo quiere una vez más, hermano, darnos una oportunidad. Hoy Jesús quiere llenarte, alimentarte. Ve a Él, pídele perdón a Él, pídele perdón a Él. Él te ha visto, Él te está llamando. No te detengas, hermano, hermana, amigo, amiga, tú que estás aquí. ¿Has escuchado el mensaje de parte de Dios? Estás hambrienta, estás hambriento. Él te está haciendo el llamado a que tú estés lleno, saciado. Él te está llamando. Hoy tómalo de parte de Dios. Yo te conocí desde el vientre de tu madre. Yo te conocí antes de que tú nacieras. Yo he caminado desde siempre a tu lado. Él está contigo. Y he contado cada uno de tus pasos. Él nos ha llevado de la mano. Conozco cada una de tus heridas y también una a una tus alegrías. Hoy quiero empezar contigo una nueva vida, olvidarme del pasado y darte un nuevo día. Aquí está Cristo. Te está hablando. He puesto mi mirada en tu vida. Yo soy el que te puede sanar. Puede sanar tus heridas, De todas tus de ese dolor. Levanta ya tus ojos. No te detengas, hermanos. Entrégame tu corazón. Ve a Él, ve a Cristo. Mira que todo está apagado, pues yo por ti mi vida he dado. Y aquí estoy Te está hablando. llamándote a ti. Está hablando a tu corazón. He puesto mi mirada en tu vida. Nunca nos ha dejado. Yo soy el que te puede sanar de todas tus heridas.
te dejaré y nunca te desampararé, dice el Señor. Y si hoy tienes hambre, ve a Jesús. Dice la Escritura, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Hoy tenemos hambre de Cristo. Yo tengo hambre de Cristo. Tú tienes hambre de Cristo. Llenémonos de Él. Querido Dios, te damos gracias, Señor. Muchas gracias por el alimento que nos das. Queremos agradecer esta reunión, Señor, y queremos agradecer tus palabras, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. Nos has guiado, nos has enseñado. Llénanos, Señor. Síguenos alimentando. Queremos más y más de ti, Señor. Gracias por cada uno de los presentes. Gracias por hablarnos, por enseñarnos. Ahora, Señor, síguenos guiando. Ayúdanos en el nombre de Jesús.